Bien, entonces para poder resolver el ejercicio de Sport Car, que es el ejercicio que vamos a hacer, tenemos que armar el flujo de efectivo. Ya les dije que en la parte teórica vimos que antes de calcular los indicadores de evaluación, el valor actual neto, tasa interna de retorno, índice de rentabilidad y tasa interna de retorno neto, primero debemos calcular el flujo de efectivo y a partir del flujo de efectivo vamos a poder nosotros recién calcular estos indicadores. Fíjense que en el ejercicio que tienen ustedes, del ejercicio 1 Sport Car, en el inciso E nos dice, para la evaluación financiera se considera un periodo temporal de 7 años. Se prevé el funcionamiento indefinido de la importadora. Entonces, dos informaciones muy importantes que nos da en el inciso E de leer el ejercicio, es que primero el periodo de evaluación es 7 años, y por esa razón es que tenemos ya la tabla del flujo de efectivo con los 7 periodos de evaluación más el momento cero, que ya les indiqué que ese es el momento donde se realizan las inversiones y que en sí no es un periodo como tal. Entonces tenemos ya definido que en 7, este proyecto se va a evaluar en 7 años de funcionamiento, pero además nos dice que si bien se va a evaluar en 7 años, este proyecto va a tener funcionamiento indefinido, o sea, en el tiempo va a seguir funcionando, no solo en los 7 años, y habrá que calcular el valor actual de operaciones futuras para saber el valor de lo que va a ser en el futuro y ver si realmente vale la pena o no que este proyecto siga funcionando de manera indefinida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer, primero definimos la tabla, ya tenemos el flujo de efectivo, hemos definido el número de periodos en los cuales se va a evaluar. Tenemos el formato, fíjense que en el formato del flujo de efectivo me dice que primero debo ver los ingresos operativos, egresos operativos, el ingreso neto, después calcular tributos, depreciación lineal, eso nos va a dar el beneficio productivo, luego vamos a ver el tributo a las utilidades o impuesto a las utilidades empresariales, la depreciación lineal, luego calcularemos el flujo de efectivo neto económico, que en realidad es el flujo operativo para ver si el proyecto es o no sostenible operativamente. Luego haremos el cálculo de las inversiones, el fondo de maniobra, con lo que habremos tenido el flujo de efectivo financiero. Este flujo de efectivo financiero ya es un flujo neto que representará exclusivamente el cuál va a ser el comportamiento del proyecto en esos 7 años. Pero como nos dice además que esto tendrá indefinido, tendremos que calcular para el último año el valor actual de operaciones futuras y habremos obtenido el flujo de efectivo neto considerando operaciones futuras, con lo que es a partir de este flujo de efectivo neto que nosotros tendremos que calcular los indicadores de evaluación financiera para saber si funciona o no. También vamos a hacer un cálculo adicional del valor actual neto y la tasa interna de retorno, tomando exclusivamente el flujo efectivo financiero, simplemente como un ejercicio para ver si el proyecto va a ser o no rentable en esos 7 años sin considerar las operaciones futuras. Y luego vamos a calcular los indicadores financieros del BAN y la TIR, nada más, con el flujo de efectivo neto para ver cuál va a ser el efecto de las operaciones futuras, si este va a generar un apalancamiento positivo o no, y si vale la pena que el proyecto siga funcionando en el tiempo, ¿ya? Eso de manera resumida es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer para construir el flujo de efectivo es, en el orden que nos da, calcular los ingresos operativos, después calcularemos los egresos operativos y el ingreso neto, que viene a ser la diferencia de los ingresos operativos menos los ingresos operativos.
De hecho, los ingresos operativos solo se dan a partir del primer periodo hasta el séptimo periodo, porque recordemos nuevamente que el momento cero es exclusivo para el cálculo de inversiones, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, hecho esta explicación, empecemos a hacer el cálculo. De hecho, lo primero que vamos a hacer en esta clase es calcular los ingresos operativos y los egresos operativos y el ingreso neto. ¿Ya? Después vamos a ir avanzando en lo que son los tributos, depreciación lineal, etcétera, etcétera. Pero para ir iniciando el proceso de aprendizaje, vamos a ver primero esto y luego ya en las siguientes clases lo vamos a hacer más rápido. Y yo aquí les voy a decir que tengan un poco de paciencia en este primer ejercicio, que tenemos que aprender a hacerlo bien y de inicio lento, porque después les voy a mandar otro ejercicio donde ustedes ya van a hacer igual todo el cálculo, pero ya solo, sin la guía mía, ¿no es cierto? Entonces es importante que puedan hacer el seguimiento. Bien. En el Excel ya tenemos definido el flujo de efectivo y lo que vamos a hacer ahora es generarnos un auxiliar en la misma hoja Excel para poder hacer estos cálculos. De hecho, para que no estemos manejando dos hojas diferentes, o sea, ir a un lado a otro, vamos a utilizar una herramienta del Excel que está en la pestaña Vista, ¿ya? Que es dividir. ¿Qué hace dividir? Dividir lo que hace es partir la hoja en dos partes, de manera que una va a quedar fija en la parte superior y el resto vamos a poder manejar abajo. Y esto podemos hacer en cualquier fila, ¿no? En este caso voy a elegir la fila de depreciación lineal, me coloco en esa fila, ya, fíjense, estoy aquí. Me coloco ahí y le digo dividir. Fíjense que aparece una lineecita y de hecho ya me ha dividido en dos ventanas el documento. Ya aquí puedo moverme. Y aquí abajo ahora puedo empezar a moverme hacia abajo. Fíjense, no es que se pierda, sino es simplemente otra ventana. Y más abajo voy a utilizar más o menos por la fila 42 para tener el espacio suficiente. Pongo cálculos de apoyo, ¿ya? Entonces, en esta ventana de cálculos de apoyo, yo voy a poder empezar a trabajar para poder hacer los cálculos que me permitan calcular los ingresos operativos y los egresos operativos periodo a periodo. Entonces, ahora lo que vamos y tenemos que hacer es recurrir a la información que tenemos en la hoja que les he impreso, que me imagino que ya han revisado. Y fíjense que para construir los ingresos operativos tenemos que buscar qué información tenemos para poder hacer esto. Algo muy importante que deben recordar, el ingreso por ventas es igual al precio por la cantidad, ¿ya? Acuérdense siempre eso, o sea, todo ingreso por ventas es a qué precio estoy vendiendo y qué cantidad estoy vendiendo y eso me va a dar el ingreso total de ventas o el ingreso operativo. Esto ya lo hemos visto en microeconomía, pero es bueno recordarlo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, entonces, en la información que tengo en la hoja, lo que tengo que hacer es buscar, primero, dónde tengo el precio del producto que se va a vender, que en este caso son vehículos, no se olviden que se vende, y qué cantidad se va a vender. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el inciso I, dice, en promedio se venden 8 vehículos por mes, de los cuales uno es a crédito. Entonces, primer dato que tenemos que poner, ventas o venta de vehículos al contado y venta de vehículos a crédito, ¿no? Y estamos hablando de la cantidad.
Entonces dice que de los 8 vehículos que se venden al mes, uno es a crédito. Eso quiere decir que cada mes se venden 7 vehículos al contado. Y en un año hay 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 7 vehículos por 12 meses y voy a tener la cantidad de vehículos al contado que se venden al año. Y en la parte de ventas al crédito voy a colocar un vehículo que vende a crédito por 12 meses que tiene el año y voy a tener el número de vehículos que se venden cada año. Pues el primer año se van a vender 84 vehículos al contado y 12 vehículos a crédito de acuerdo a la información que nos da. Y si se fijan, esa venta es constante todos los años. Por tanto, este valor puedo copiarlo yo ya, esta cantidad, puedo copiar a todos los años y voy a tener que todos los años se van a vender 84 vehículos al contado y 12 vehículos a crédito. Eso es lo que me dice la información. Luego, en el inciso J, si se fijan, dice, el precio promedio de cada vehículo al contado es de $35,000. ¿Ya? Incrementándose en 3% por año a partir del segundo año. Y además me dice, el precio del vehículo vendido a crédito tiene un incremento de 4,000 sobre el precio base. Entonces, primero calculemos el precio de cada vehículo al contado. Me dice que el precio el primer año es de $35,000. ¿Ya? Voy a marcar esto en bloque, voy a poner en formato para que me arroje el número. No vamos a utilizar decimales porque los centavos no van a contar mucho acá. Pero me dice además que cada año este precio se va a ir incrementando en 3%. ¿Ya? Entonces me dice que el siguiente año va a costar los 35,000 más el 3%. Entonces, eso puedo calcular con una fórmula simple, si ustedes recuerdan. Puedo agarrar y decir, voy a multiplicar los 35,000 por 1 con 3 centésimas. No se olviden que el 1 es el valor de base, que serían los 35,000, y las 3 centésimas vendrían a ser el 3% de incremento. ¿De dónde viene esto? Fíjense, el valor que va a tener este vehículo va a ser igual a los 35,000 más los 35,000 por el 3%. Pero el 3% se escribe, es igual a 3 centésimas, ¿no? Que es lo mismo dividir 3 dividido entre 100. Entonces, este sería el valor en el segundo año del vehículo. Pero ahora fíjense, aquí podemos sacar factor común, ¿no? Porque si nosotros vemos, estaríamos haciendo esta operación. El factor común es 35,000 y esto sería por, si dividimos 35,000 entre 35,000 me va a dar 1, más 35,000 por 3 centésimas dividido entre 35,000 me va a dar 3 centésimas. De donde entonces yo podría calcular directamente 35,000 por 1 con 3 centésimas, ¿no ve? Entonces, como el 35,000 es el valor de base, para calcular el 3% adicional del precio que se va incrementando, sería el precio base por 1 con 3 centésimas. Y de ahí es que yo puedo hacer esa operación, decirle que el precio desde el año 2 sea igual al precio del año 1 por 1 con 3 centésimos, o sea, le incremente el 3%.
y entonces el siguiente año, el segundo año, va a valer $36,050 el vehículo. Pero no nos olvidemos que este incremento va a ser todos los años, o sea, que todos los años va a darse esta operación. Tiene que tomar el precio del año anterior y multiplicarlo por 1,3 centésimos, es decir, aumentarle el 3%. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente copiar esta fórmula que ya la tengo aquí a los otros valores y automáticamente me va a dar el valor del precio según se va incrementando cada año en 3%, año que pase, respecto al año anterior, ¿no? Entonces ahí tendría el precio del vehículo al contado ya con el incremento en el precio. Fíjense que en el mismo inciso J me dice, pero que el vehículo que es vendido a crédito al precio base, o sea, estos 35,000, se le suma 4,000. Entonces ponemos precio vehículo a crédito, va a ser igual a el precio base, que es el precio de contado, más los 4,000 que me dice que se suman por ser al contado, ¿no? Entonces, en este caso, 39,000. Pero eso mismo va a pasar todos los años. Al precio base hay que sumarle los 4,000, que puedo hacer la operación, o sea, 36,050, sumarle los 4,000 y hacer así, o simplemente copiar la fórmula que ya tengo y listo, ya voy a tener cuál es el precio del vehículo por año, tanto al contado como a crédito, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí yo ya tengo lo que necesito. Por un lado tengo, no se olviden aquí la cantidad, ¿no es cierto? Esta es la cantidad, tanto la cantidad de vehículos que se venden a contado como la cantidad de vehículos que se venden a crédito, y tenemos los precios del vehículo que se vende a contado y el precio que se vende a crédito. Por tanto, con esta información yo ya puedo calcular el ingreso, tanto el ingreso de los vehículos al contado como el ingreso de los vehículos a crédito. ¿Y cómo voy a hacer esto? Fíjense. Voy a tener entonces aquí el ingreso de los vehículos al contado. ¿Cuál va a ser el ingreso total de los vehículos al contado? Sabemos que es precio por cantidad. Por tanto, tendré que multiplicar el precio del vehículo a contado, que es 35,000, por la cantidad de vehículos que se venden al contado. Y eso me va a dar el ingreso total por la venta de vehículos al contado. Entonces me sale que voy a tener, voy a hacer nuevamente una pequeña modificación para que se vea. Me va a dar que el ingreso por la venta de vehículos al contado va a ser de 2,940,000 el primer año, y esa fórmula que tengo aquí que me multiplica la cantidad de contado por el precio de contado, puedo simplemente copiar para los otros valores y voy a tener aquí ya el ingreso por cada año por la venta de vehículos al contado. Y puedo hacer exactamente lo mismo para calcular el ingreso por vehículos a crédito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que multiplicar el precio del vehículo a crédito por la cantidad de vehículos que se venden a crédito. Entonces ahí voy a tener ya el ingreso por los vehículos que se venden a crédito, ¿no? Esto puedo copiar también para los otros. Y fíjense que aquí yo ya tendría, voy a resaltar con un colorcito simplemente temporal, tendría ya los dos ingresos, tanto por la venta de vehículos al contado como por la venta de vehículos a crédito. Entonces, mis ingresos operativos, ahora vuelvo a la ventana de arriba, ¿ya?
No van a volver por si acaso con el cursor, porque si vuelven con el cursor van a tardar harto, no se olviden que son dos ventanas, sino con el mouse podemos directamente saltar ahí. Y el ingreso total operativo del primer año va a ser igual al ingreso de vehículos al contado más el ingreso de vehículos a crédito, que me va a dar 3.408.000 dólares por ingreso de los vehículos que he vendido, ¿no es cierto? Ahora, esa fórmula yo puedo copiar hasta el último año y me va a dar para cada año el total de ingresos que se genera año tras año por la venta de los vehículos, tanto al contado como al crédito. Fíjense, cuando le pongo F2 para ver la fórmula, me muestra qué celdas está sumando, ¿no? Y esto se va, donde se pongan ustedes, me va a sumar las celdas que correspondan al periodo que estamos calculando. Bueno, con esto habríamos nosotros logrado calcular ya en primera instancia lo que son los, voy a ponerle en cursiva para diferenciar, ahí tendríamos entonces lo que son el valor de los ingresos por vehículos al contado, ¿ya? Y hasta ahí no hay mucho problema. Bien, ahora veamos cómo calculamos los egresos operativos. Para ver los egresos operativos, por un lado, tenemos que calcular aquello que representa el precio, si ustedes se van fijando, tenemos en el inciso H, nos dice, los gastos administrativos el primer año asciende a 60.000 dólares. A partir del segundo año, el incremento por año es del 3%. Entonces, para ir calculando los egresos operativos, hay que tomar tanto en cuenta los egresos o gastos administrativos como los gastos por compra y venta de los productos, ¿no es cierto? En general, eso nos va a dar el total de egresos operativos. Entonces, vamos a tener un primer ítem que son gastos administrativos, que me dice que el primer año es de 60.000 dólares. Vamos a hacer el ajuste en las celdas. Y luego me dice que cada año este gasto administrativo se va a incrementar en un 3%. Ya sabemos entonces que lo que hacemos es multiplicar el valor del año anterior por 1,3 centésimas, que es a partir de la explicación que hicimos antes, nos estaría dando el valor del incremento del 3% año a año, y esto podemos copiar ya a todas las celdas y ahí vamos a tener todo lo que significan los gastos administrativos relacionados con la venta de los vehículos, ¿no? Voy a ponerle un colorcito para recordarnos temporalmente que esos son los gastos administrativos. Luego me dice en el inciso K que el costo final de cada vehículo importado es de 21.000 dólares para el primer año, con incremento del 3% por año. Entonces, para poder calcular el gasto total, así como el ingreso total se calcula precio por cantidad, cuando calculamos el gasto o costo total es igual, de manera similar al costo unitario por la cantidad comprada, ¿ya? Entonces, a partir de esto nosotros podemos calcular. Sabemos cuál es la cantidad comprada, ¿no? Cada año vende 84 al contado y vende 12 a crédito. Eso quiere decir que cada año, ¿no es cierto?, el número de vehículos total que compra por año va a ser igual al total de vehículos que vende tanto al contado como a crédito, porque en realidad aquí ya no interesa si es
a crédito, no la venta, porque es el total de vehículos que compra. Y este valor va a ser todos los años lo mismo, o sea, todos los años va a comprar 96 vehículos. Y luego dice que el precio o el costo que paga por cada vehículo, costo unitario de vehículo que compra, es de, el primer año dice de $21,000. Pero además nos dice, fíjense, que nos dice que cada año, a partir del segundo año, habrá un incremento del 3% por año respecto al precio anterior. Entonces nosotros lo que hacemos es nuevamente calcular en base al precio base el incremento del 3% y habremos tenido entonces ya el cálculo de cuánto valdrá el vehículo importado, el costo del vehículo importado el segundo año. Y esto podemos copiar ya definitivamente la fórmula y vamos a tener el valor total del vehículo para todos los años hasta el séptimo año. En realidad, fíjense, no hay más gastos que operativos que realiza, tanto los administrativos como el valor de compra, el gasto total por compra de vehículos, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser el gasto total por compra de vehículos? No se olviden que les decía el gasto total es igual al costo unitario por el precio o cantidad de vehículos que compra. Entonces, para calcular, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad. Fíjense, esta vendría a ser la cantidad de vehículos que compra. Y esta de aquí viene a ser el costo unitario de cada vehículo. Y para poder calcular esto, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar estos valores. Y vamos a tener la cantidad de vehículos que compra por el costo unitario de cada vehículo que compra. Y eso me va a dar el gasto total para el primer año que ha realizado en los vehículos, ¿no? Esto podemos copiar a todos los años y automáticamente me va a dar la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Bien, aquí tendríamos entonces otro valor relacionado con el gasto, o sea, por un lado el gasto administrativo y por el otro lado el gasto total por la compra de vehículos. Y estos dos ítems son los que hacen al egreso operativo total para los vehículos. Entonces, para calcular el egreso operativo total, lo único que tengo que hacer es sumar los gastos administrativos más el gasto por la compra de vehículos. Y ahí vamos a tener los egresos operativos. Lo que hago entonces después es copiar esa fórmula. Fíjense que donde le dé siempre me va a dar la suma y ya tendría entonces tanto los ingresos operativos como los egresos operativos. Voy a poner esto también en cursiva para diferenciar. Entonces tenemos por un lado los ingresos y por el otro lado los gastos. Y con eso ya tendríamos el valor total. Vuelvo a la ventana superior de ingresos operativos y egresos operativos. Solo me falta calcular el ingreso neto. El ingreso neto viene a ser la diferencia entre el ingreso operativo y el egreso operativo. Y para eso lo que hago es entonces a los ingresos operativos de cada año restarle los egresos operativos, ¿no? Y aquí voy a tener ya lo que es el ingreso neto periodo por periodo. Lo que hago es copiar esta fórmula en todos y aquí yo ya tengo entonces el ingreso neto operativo para el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo año, ¿no? Entonces de esa manera con los cálculos de apoyo ya empezamos a darle nosotros forma a nuestro flujo de efectivo. Vuelvo a vista, le desactivo la opción de dividir, entonces se ha desactivado la ventana de división. Entonces fíjense que ya poco a poco
nuestro ingreso o flujo de efectivo empieza a formarse. Voy a resaltar esto que ya está calculado, porque esto nos va a servir de referencia para los siguientes cálculos que tenemos que hacer, pero hasta aquí habríamos concluido. Como les dije, de inicio, hoy vamos a quedarnos así, las siguientes clases vamos a ir avanzando un poco más. Les pido, por favor, que ustedes practiquen esta semana estos cálculos. La próxima semana vamos a llevar todo lo que es tributos, depreciación lineal, beneficio productivo, tributos a las utilidades. Vamos a hacer el cálculo de la depreciación lineal y vamos a llegar hasta lo que es flujo económico. Todo esto vamos a calcular la próxima semana, ¿ya? Pero para eso necesito que ustedes se vayan familiarizando con el uso del Excel y puedan soltarse más, ¿no es cierto? Y eso es a partir simple y sencillamente de la práctica.